Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video vamos a tejer esta bonita manta de apego para bebé. Durante el video les voy a explicar detalladamente qué es lo que vamos a ir tejiendo en cada vuelta, cuántos puntos nos van a quedar al terminar cada una de las vueltas, las medidas. Al final del video les voy a decir cuánto hilo utilicé en la manta, también algunos consejos en los abanicos para el color, si quieren hacer la cabecita más grande, más pequeña. Todos los detalles los vamos a ver más adelante. También esta manta la pueden tejer de la figura que ustedes prefieran, del animalito que ustedes gusten, el personaje, lo que ustedes deseen, siempre y cuando cambiemos los colores que vayamos a utilizar para nuestra manta y los detalles para nuestro pequeño amigurumi, que es esta parte de arriba. Por ejemplo, si quieren tejer algún conejo, pueden utilizar exactamente el mismo patrón, pero hacerle unas orejitas más largas y cambiarle aquí los detalles, no hacerle las líneas, ponerle un poco de chapita, la nariz rosa, etc. Los detalles que ustedes deseen para que esta sea la manta del personaje que gusten. Y también tejí esta cabecita con gancho de 3 milímetros. Ahorita les voy a decir los materiales que utilicé, pero también la pudieran tejer con un gancho de 2.1 milímetros y queda ligeramente más pequeña. Con esta pueden hacer algún otro tipo de detalles, como yo que hice este colgante, pueden hacer alguna sonaja, etcétera, utilizando exactamente el mismo patrón que les voy a explicar, pero con gancho de 2.1 milímetros, y esta fue con gancho de 3 milímetros. Para este proyecto voy a utilizar ojitos de seguridad de 6 milímetros de diámetro aproximadamente, un gancho de 3 milímetros, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, hilos. Los que voy a utilizar son 100% algodón, su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. Este azul que voy a utilizar es azul francés, este es color mango, un poco de blanco y negro para los detalles. Voy a comenzar tejiendo la cabecita del tigre con este hilo amarillo y voy a formar primero un anillo mágico. Yo lo hago de la siguiente forma: tomo mi hilo, le doy vuelta a 2 de mis dedos, esta hebra pequeña la paso por atrás, aquí por el centro, estiro y tengo un nudo corredizo. Voy a insertar el gancho aquí, tomo mi hilo con el gancho, lo paso por este espacio y hago una cadena. Aquí ya tengo mi anillo mágico. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Inserto el gancho aquí en el centro, tomo hilo, levanto y cierro mi primer punto bajo. En este mismo espacio hago otro punto bajo, llevo el segundo, el tercero y voy a continuar así hasta completar 6 puntos bajos en total. Al terminar los 6 puntos bajos, vamos a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico. Ahora voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo para saber que aquí terminarán cada una de las vueltas. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Aquí tengo mi primer punto, ahí voy a tejer mi primer aumento, que sería un punto bajo y otro punto bajo en ese mismo punto. De esta forma ya tengo mi primer aumento. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo, un punto bajo y otro punto bajo en ese mismo punto. Ahora ya terminé mi segundo aumento. Vamos a terminar tejiendo así un aumento en cada uno de los puntos y al terminar la vuelta nos deben de quedar 12 puntos bajos en total. Estoy por terminar esta vuelta, voy a retirar el marcador de puntos para tejer en ese último punto mi último aumento, un punto bajo y otro en el mismo. Ya terminé mi segunda vuelta, todos los aumentos, tengo 12 puntos bajos en total y vuelvo a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Aquí tengo mi primer punto, voy a comenzar ahí tejiendo un punto bajo. Lo termino y en el siguiente el aumento, que ya sabemos que un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Termino el aumento que sigue en el siguiente punto, un punto bajo. Termino el punto bajo que sigue en el siguiente, el aumento. Vamos a terminar esta vuelta tejiendo igual un punto bajo y un aumento. Al terminar nos deben de quedar en total 18 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta, me restan 2 puntos, voy a tejer en el penúltimo mi punto bajo y en el último, que es donde está el marcador, el aumento.
De esta forma ya tengo mis 18 puntos bajos. Voy a colocar el marcador nuevamente en el último punto bajo que tejí. Para la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 4, vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Voy a comenzar tejiendo mis 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tengo mi primer punto, ahí voy a tejer un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Ya que tengo mis 2 puntos bajos, ahora en el siguiente voy a tejer el aumento. Al terminar el aumento, que sigue, tejer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Los termino y que sigue en el siguiente punto el aumento. Después del aumento, nuevamente 2 puntos bajos, después un aumento y así vamos a terminar la vuelta. Al final nos quedarán 24 puntos bajos en total. Terminamos y ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Comenzamos primero con los 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Ya que los terminé, ahora en el siguiente punto sigue el aumento. Termino el aumento, que siguen 3 puntos bajos, después un aumento y así vamos a terminar la vuelta. Y al final nos quedarán 30 puntos bajos en total. Terminamos con la vuelta y ahora vamos a tejer la vuelta número 6, que será la última ya con aumentos. En esta vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Comenzamos primero con los 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Al terminar los 4 puntos bajos, que sigue el aumento. Y esto es lo que vamos a tejer durante toda la vuelta. Termino el aumento, siguen los 4 puntos bajos, después el aumento. Y al terminar toda la vuelta nos quedarán 36 puntos bajos en total. Terminamos la última vuelta con aumentos, que fue de 4 puntos bajos y un aumento. En total tenemos 36 puntos bajos. Así es como queda esta ruedita. Y si les sirve de algo, les voy a pasar la medida de diámetro, que son 5 centímetros. Ahora vamos a continuar con las vueltas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Aquí tengo un punto, voy a tejer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, en el siguiente igual. Tejemos un punto bajo sobre cada punto bajo, llego al marcador, termino la primera vuelta, voy a continuar con otra, termino, continúo con otra y así vamos a seguir dando vueltas de puntos bajos hasta completar 6 vueltas en total. Al terminar con las 6 vueltas de puntos bajos nos quedará algo así. Después de aquí vamos a tejer las vueltas con disminuciones. Si mi última vuelta de aumentos, fue de 4 puntos bajos y un aumento, entonces mi primera vuelta de disminuciones debe de ser de 4 puntos bajos y una disminución. Si quieren hacer esto más grande o más pequeño, dependiendo de cuál haya sido su última vuelta con aumentos, igual debe comenzar con las disminuciones. Por ejemplo, si yo terminé mi última vuelta de aumentos de 5 puntos bajos y un aumento, entonces mi primera vuelta con disminuciones debe de ser de 5 puntos bajos y una disminución. Bueno, esto quise hacer un paréntesis para en caso de que quisieran hacerlo más grande o más pequeño. También aumentarían las vueltas de puntos bajos. Por ejemplo, si yo hago una vuelta más de aumentos, entonces en lugar de 6 vueltas voy a realizar 8. Por cada vuelta de aumentos puedo ir aumentando 2 filas y ya conforme vaya tejiendo, aquí puedo ver la forma o la altura que va tomando esta pieza. Y como les decía, dependiendo de la última vuelta de disminuciones que haya terminado, entonces con la de disminuciones voy a comenzar igual pero tejiendo una disminución. En este caso yo terminé la última vuelta de aumentos con 4 puntos bajos y un aumento, entonces con la primera vuelta de disminuciones que voy a comenzar es de 4 puntos bajos y una disminución. Voy a comenzar tejiendo primero los 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Al terminarlos, ahora sigue la disminución. Yo la hago de la siguiente forma. Inserto el gancho en el siguiente punto, tomo hilo y saco por este punto. Como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar. Aquí me detengo y en el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Inserto el gancho, tomo hilo, levanto. Ya que tengo estos 2 puntos aquí en el gancho, ahora los voy a cerrar juntos. Tomo hilo, paso por todas las hebras y ya tengo la disminución.
¿Qué voy a tejer después de haber hecho la disminución? Pues los 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Los termino y que sigue nuevamente la disminución. Inserto el gancho en el siguiente punto, levanto, en el siguiente igual. Ya que tengo los 2 puntos aquí, voy a cerrar juntos. Después de la disminución, nuevamente 4 puntos bajos, otra disminución y así vamos a terminar toda la vuelta. Al finalizar nos quedarán 30 puntos bajos en total. Estoy por terminar la vuelta, ya tejí mis últimos 4 puntos bajos y me restan 2 puntos, que es donde voy a terminar con una disminución. Inserto el gancho en el penúltimo punto, tomo hilo, no cierro el punto, quito el marcador, hago lo mismo en ese último punto y ahora sí cierro mi disminución. Y vuelvo a colocar el marcador en el último punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a comenzar tejiendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Uno en cada punto. Ya que los terminé, ahora sigue la disminución. Después de la disminución vamos a tejer nuevamente 3 puntos bajos, después una disminución y así vamos a terminar la vuelta. Al final nos quedarán 24 puntos bajos en total. Terminamos y en la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con los 2 puntos bajos, 1 y 2, uno en cada punto. Al terminarlos ahora sigue la disminución. ¿Qué sigue después de la disminución? Los 2 puntos bajos, después la disminución y así terminamos la vuelta. Al final nos quedarán 18 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución, ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad y vamos a rellenar. Los ojitos los voy a colocar aproximadamente en la octava vuelta contando desde el anillo mágico que hicimos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Abajito de la 8, de la fila 8 los voy a colocar y cada uno de separación yo los puse de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y después lo coloqué. Terminé de colocar los ojitos y de rellenar. A partir de aquí, por cada vuelta que vayamos tejiendo, vamos a ir rellenando poco a poco, como lo vayamos considerando necesario. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Voy a comenzar tejiendo un punto bajo en el primer punto. Lo termino y ahora sigue la disminución. Termino la disminución, que sigue un punto bajo. Lo termino, que sigue la disminución. Vamos a terminar esta vuelta así, tejiendo un punto bajo y una disminución. Y al final nos quedarán 12 puntos bajos, en total. Ya terminé la vuelta, también rellené un poco más y ahora vamos a tejer la última vuelta que será solamente de disminuciones. Voy a comenzar tejiendo una disminución aquí en los primeros puntos. Cierro mi primera disminución y al terminarla voy a continuar con otra disminución. En total en esta vuelta nos deben de quedar 6 disminuciones. Al terminar la vuelta nos quedan los 6 puntos bajos en total. Vamos a cortar ya este hilo dejando una hebra un poco larga porque con esto nos vamos a ayudar para poder coser esta pieza en la manta que vamos a tejer más adelante. Terminamos la cabecita y ahora vamos a tejer los brazos. Para esto vamos a iniciar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Si recuerdan, esto es de la misma forma como iniciamos la cabecita, el anillo mágico de 6 puntos bajos. Al terminarlo, ahora vamos a continuar con la vuelta de aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Aquí tengo mi primer punto, ahí voy a tejer el primer aumento. Que serían 2 puntos bajos en un mismo punto. Lo termino y en el siguiente igual, otro aumento. Al terminar esta vuelta, nos quedarán 12 puntos bajos en total. Terminamos la vuelta de aumentos y ahora vamos a tejer vueltas de puntos bajos. Ya sabemos que una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino la primera vuelta llegando a donde está el marcador, voy a continuar con otra y así me voy a ir hasta completar 12 vueltas
de puntos bajos para darle esta misma altura. Y una vez que terminemos una pieza, vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Yo aquí ya le agregué los detalles del tigre, las pequeñas líneas. Más adelante les voy a explicar cómo hacerlas aquí en la cabecita, pero es la misma forma que utilicé para realizarlo en los brazos. Entonces, ya que tenemos los brazos y la cabecita, ahora vamos a tejer las orejitas. Para esto vamos a comenzar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al terminarlo vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Como aquí el espacio está muy pequeño, no voy a colocar el marcador de puntos, pero sí voy a contar cada punto que vaya tejiendo para tejer exactamente los 6 en total. Termino mi vuelta de 6 puntos bajos. Podemos colocar el marcador de puntos en el último punto bajo y ahora vamos a tejer una vuelta de aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos. Al terminar con esta vuelta nos deben de quedar 12 puntos bajos en total. Terminamos con la vuelta de aumentos y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto bajo. Al terminar la vuelta de puntos bajos ya podemos cortar este hilo, igual dejamos una hebra un poquito larga para con esto poder coser la orejita en la cabecita. Esta hebra la podemos poner aquí dentro y al terminar una pieza vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Ahora vamos a utilizar hilo blanco para formar la siguiente pieza. Vamos a realizar un nudo corredizo. Voy a insertar el gancho aquí y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a comenzar a tejer en la segunda cadena. Me brinco la primera, es solamente para dar un poco de altura. Me voy a la segunda y en la segunda voy a tejer un aumento. Es decir, 2 puntos bajos, 1 y 2 en la misma cadena. Ya que lo terminé, ahora voy a tejer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Me resta una cadena. Ahí voy a tejer 3 puntos bajos en la misma cadena, en la última. 1, 2 y 3. Ahora, estos 3 puntos me permiten darle un poquito la vuelta aquí para ahora seguir tejiendo de este lado. Aquí debo de tener disponibles 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a tejer uno en cada punto. 1, 2, 3 y el último, aquí en este espacio, 4. En total aquí tengo 12 puntos bajos en toda la vuelta. Puedo colocar aquí el marcador de puntos para saber que termina la vuelta y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto. Al terminar la vuelta de puntos bajos vamos a cortar este hilo dejando una hebra larga porque con esto vamos a coser en la cabecita. Así es como queda nuestra pieza. Si aquí les quedan los puntos un poquito abiertos como a mí, se me hace que estire mucho el tejido, esta hebra que nos quedó aquí la podemos atravesar por la parte del centro para tratar de tapar esos pequeños huequitos. Ya tenemos todas las piezas. Ahora vamos a utilizar hilo negro, aguja lanera y un poquito de hilo blanco para los detalles. Primero vamos a comenzar con las orejitas y este hilo blanco. Aquí solamente vamos a formar un pequeño triángulo en la parte del centro para darle este pequeño detalle y se vea un poco más bonito. Voy a comenzar dando una puntada por la parte de adentro. Aquí. Después, esto lo voy a cruzar aquí al centro y voy a sacar la aguja aquí abajo a la misma altura que la primera puntada. Voy a estirar. Y ahora esta la voy a regresar aquí al centro. De esta forma ya tengo aquí mis primeras 2 líneas. Voy a seguir haciendo lo mismo, pero tratando de rellenar este espacio que va quedando aquí al centro.
Y al terminar de rellenar podemos dar una última puntada aquí en la parte de abajo para que no se vean todas estas puntaditas aquí en la parte de abajo. Lo cruzo aquí y queda un poquito más cerradito. Y para que esto no se me vaya a soltar, como las hebras están en la parte de adentro de la orejita, voy a realizar unos pequeños nuditos. Después los voy a esconder aquí dentro. Ahora, lo mismo que hicimos aquí con las orejitas formando un pequeño triángulo, lo haremos en esta parte blanca. Aquí en el centro igual vamos a formar un triángulo para que eso sea la nariz, así como en este. Hice lo mismo que en las orejitas, pero aquí en lo blanco, nada más esto y esta parte del centro. Esto lo vamos a dejar para el final. Vamos a formar ese mismo triángulo aquí. Al terminar de rellenar este pequeño triángulo, haré lo mismo de pasar esta línea aquí por la parte de arriba para que quede más parejo. Y voy a esconder estas hebras igual, haciendo unos pequeños nuditos aquí en la parte de adentro. Igual esta parte quedará en el interior y no se notarán los nuditos que vayamos a dejar aquí. Pero antes de esconder vamos a formar la pequeña línea que va aquí en la parte de abajo. Vamos a tratar de tomar este centro que quede a la misma altura. Metemos por la parte de atrás, estiramos y cerramos pasándolo hacia arriba, justo aquí en el centro. Y listo, ahora sí vamos a esconder las hebras de hilo. Aquí están los nuditos que hice por la parte de adentro. Como les digo, esto no se va a notar y lo vamos a coser aquí entre cada ojito a la altura que más les guste. Yo voy a dejar esta fila, que es donde están los ojitos, nada más libre. La voy a colocar aquí y nos podemos ayudar con alfileres para que no se nos vaya a mover antes de coser. Para comenzar a coser, tenemos los puntos aquí. Aquí está el punto. Tiene dos hebras, la que está en el interior y la que está en el exterior. Vamos a tomar la que está en la parte de abajo de cada uno de los puntos y ahí vamos a dar cada puntada para ir cosiendo. Después este hilo queda aquí a la misma altura. En la cabecita vamos a dar la siguiente puntada de lado de esta forma, cruzando la aguja hacia abajo. Después voy a tomar el siguiente punto, esta hebra de abajo del punto, por ahí la voy a pasar y ahora a esta misma altura voy a dar la siguiente puntada bajando poco a poco para seguir con la siguiente puntada en el siguiente punto, aquí en esta parte, y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar de coser esta pequeña ruedita. Al terminar de coser toda la pieza vamos a pasar este hilo hacia algún punto por la parte de atrás sin que la aguja atraviese el tejido, que quede por un punto abierto. Aquí la voy a pasar y hasta el final, cuando termine de coser las otras piezas, vamos a esconder las hebras de hilo que nos vayan quedando. Y así es como queda esta parte. Para coser las orejitas haremos lo siguiente. Primero las vamos a colocar con alfileres. Yo aquí ya cosí una. Voy a colocar las dos con alfileres para que estén aproximadamente a la misma medida. Yo las coloqué de los ojos hacia atrás de una forma inclinada o diagonal, que quede lo blanco al centro del ojito. Bueno, el ojito al centro de lo blanco, aproximadamente así. Y que esto esté aquí, si vemos el anillo mágico que hicimos al inicio, que queden a esta altura. Ya que la tenemos con alfileres, vamos a comenzar a coser. Algo similar a lo que hicimos con esta parte blanca. Aquí tengo mi hilo, aquí termina. A la misma altura, aquí voy a dar la primera puntada, tomando la puntada en la cabecita de lado a lado, de esta forma. Siempre siguiendo la forma o por donde va la orejita. Aquí voy a estirar, después en la orejita, el primer punto que tenga aquí disponible lo voy a tomar completo y paso la aguja
Después aquí en la cabecita, a la misma altura que la última puntada, voy a pasar mi hilo de esta forma, mi aguja, perdón, inclinada. Después aquí a la misma altura está el siguiente punto, es el que voy a tomar, voy a estirar y así voy a coser por toda la orilla de esta orejita. Aquí por la parte de atrás le voy a dar toda la vuelta aquí por la parte de adelante hasta llegar aquí. Al terminar de coser toda la pieza vamos a pasar este hilo hacia algún punto abierto sin que la aguja atraviese el tejido. La voy a pasar aquí. Cuando termine de coser la siguiente pieza, la siguiente orejita, voy a pasar este hilo hacia el mismo punto, como lo tengo aquí para poderlas esconder. Y voy a explicar cómo las voy a esconder. Ya que tengo dos hebras aquí, por ejemplo, ahorita que termine de coser los otros detalles, voy a pasar una hebra donde tengo esta de hilo blanco para poderla esconder de la misma forma. De preferencia las pasamos de dos en dos. Ya que las tengo aquí, voy a hacer unos pequeños nuditos para que no se vayan a soltar. Después los voy a cortar un poco para que no estén demasiado largos. Con ayuda de mi gancho o con algún otro objeto que podamos, vamos a empujar estos nuditos hacia adentro de ese punto. Movemos un poquito aquí y listo. Ya escondí esas hebras de hilo que me sobraron de cuando cosí las orejitas. Ahora vamos por los últimos detalles, que son las líneas de nuestro tigre, que son estas, con hilo negro e igual nuestra aguja lanera. Para esto es muy sencillo. Vamos a pasar la aguja por algún punto sin que la aguja atraviese el tejido. Y vamos a dar una primer puntada. Hay que ubicar donde queremos hacer la primera línea, que quede centrada entre cada ojo. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer una pequeña. Seguido de esta, me voy a brincar a la siguiente fila, que es esta. Y me voy a ir un punto más hacia la izquierda. Y la siguiente un punto más a la derecha. Después en la siguiente me voy a la fila de arriba y me voy un punto más hacia la izquierda. Un punto más hacia la derecha. Aquí. Y voy a sacar esta hebra de hilo que me sobró hacia el mismo punto por donde inicié, sin que la aguja atraviese el tejido. Y aquí ya tengo mis tres primeras líneas. Y estas hebritas de hilo las voy a esconder de la misma forma como lo hice cuando escondí las hebras de donde me sobraron estas orejitas. Y de esta misma forma voy a realizar otras tres aquí, pero de esta forma, una pequeña, una más grande en el centro y la última que sea del mismo tamaño que la primera. Y aquí a un ladito lo haré de la misma forma. Al terminar las líneas las vamos a colocar donde queramos. Yo le puse aquí al centro, aquí a los lados y unas aquí en la parte de atrás, pero pueden poner la cantidad de líneas y en las formas que ustedes prefieran. Ya para terminar vamos a colocar los bigotitos. Vamos a utilizar un poco de hilo más delgado para que se vea diferente que las líneas. Vamos a realizar lo mismo, pasamos la aguja por la parte de abajo. Aquí voy a dar la primera puntada justo aquí al centro, después voy a colocar otra aquí enseguida del tamaño, del largo, perdón, que ustedes prefieran, y después otra aquí en la parte de atrás y siempre en la parte blanca dar la puntada donde mismo para que todo salga de ahí del centro. Y terminando voy a sacar la aguja por donde comencé y voy a esconder estas hebras de hilo como ya sabemos. Al terminar los bigotitos ya tenemos terminada la cabecita de nuestro tigre. Aquí igual en los bracitos vamos a hacer unas pequeñas líneas como lo hicimos aquí, de la misma forma. Escondí las hebras en la parte de adentro y esto lo vamos a dejar para el final. Esto lo vamos a coser en la manta que vamos a tejer. Para esta manta voy a utilizar igual mi gancho de 3 milímetros y mi hilo. Voy a dar vuelta a dos de mis dedos para formar un anillo mágico. Esta hebra la paso por la parte de atrás, estiro aquí y tengo un nudo corredizo. Voy a insertar el gancho aquí, tomo mi hilo, tengo mi anillo mágico. Ahora voy a levantar con dos cadenas, una y dos, y dentro de este anillo mágico voy a tejer 12 puntos altos. Tomo hebra, inserto aquí en el centro, tomo hebra, levanto. Ya que tengo 3 hebras en mi gancho, las voy a pasar de 2 en 2. Tomo hilo, paso primero por 2, tomo hilo y por las últimas 2.
otro punto alto de la misma forma. En total vamos a tejer 12, contando las 2 cadenas que hice al inicio. Estas 2 cadenas que hice al inicio las vamos a contar como el primer punto alto. Entonces llevo 1, 2, 3 y 4. Voy a seguir tejiendo así hasta completar mis 12 puntos altos en total. Al terminar los 12 puntos, voy a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico. Y para cerrar esta vuelta, haremos un punto deslizado en las 2 primeras cadenas que tenemos aquí que hicimos al inicio. Me voy a ir a la segunda, 1 y 2. En la segunda inserto el gancho y hago un punto deslizado. Y ya terminamos la primera vuelta. Para continuar con la siguiente vuelta, siempre vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Y como ya sabemos, estas 2 cadenas cuentan como nuestro primer punto. Entonces, en esta vuelta haremos aumentos, un aumento en cada punto. Como estas 2 cadenas cuentan como el primer punto, entonces de donde salen estas cadenas voy a tejer un punto alto. Salen de este espacio antes de este punto alto que está aquí. En ese espacio haré un punto alto para tener mi primer aumento, que es este punto alto que acabo de tejer y estas 2 cadenas. Estos 2 juntos es un aumento. Ahora, en el primer punto disponible que tengo aquí, voy a tejer otro aumento, un punto alto y otro punto alto en ese mismo punto. Termino en el siguiente punto, otro aumento, un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Vamos a terminar esta vuelta tejiendo un aumento en cada punto y al terminar nos deben de quedar 24 puntos altos en total. Terminé mi vuelta, ya tejí el último aumento en el último punto. Siempre vamos a terminar cada una de las vueltas cerrando con punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Aquí están estas 2 cadenas. Voy a contar la primera, en la segunda, inserto el gancho y hago mi punto deslizado. Y ya tenemos la segunda vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto alto y un aumento. Levanto con 2 cadenas, 1 y 2. Este es mi primer punto alto. Entonces, ¿qué sigue en el siguiente? El aumento. Aquí en este primer punto disponible hago el aumento. ¿Qué sigue después del aumento? Un punto alto en el siguiente punto. ¿Qué sigue después del punto alto? El aumento en el siguiente punto. Después del aumento, el punto alto. Y así me voy a ir durante toda la vuelta, tejiendo un punto alto y un aumento. Al finalizar la vuelta nos quedarán 36 puntos altos en total. Terminé la vuelta, tejí el último aumento en el último punto. Entonces voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hice al inicio. Aquí está, en la segunda, mi punto deslizado. Y ya terminamos la tercera vuelta. Para la cuarta vuelta, igual vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Este es nuestro primer punto alto. Vamos a tejer en el primer punto disponible un punto alto y ya tenemos 2, contando las cadenas y el primero que acabamos de hacer, llevamos 2 puntos altos y ahora en el siguiente punto sigue el aumento. Después del aumento vamos a tejer nuevamente 2 puntos altos, uno en cada punto, 1 y 2. Los termino y que sigue el aumento. Esto es lo que vamos a ir tejiendo durante toda la vuelta, 2 puntos altos y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos van a quedar en total 48 puntos altos. He terminado mi cuarta vuelta y voy a cerrarla con un punto deslizado. En la segunda cadena que hice al inicio, hago mi punto deslizado y listo. Ahora para la quinta vuelta vamos a tejer 3 puntos altos y un aumento. Levanto con 2 cadenas, 1 y 2. Este es mi primer punto. En el siguiente punto hago un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Ya tengo mis 3 puntos altos. Ahora que voy a tejer en el siguiente punto, el aumento. Que sigue después del aumento, los 3 puntos altos,
uno en cada punto, que voy a tejer después de los 3 puntos altos el aumento. Así me voy a ir durante toda la vuelta tejiendo 3 puntos altos y un aumento. Al final nos van a quedar 60 puntos altos en total. Estoy por terminar la vuelta. Como ya sabemos, cerramos con punto deslizado en la segunda cadena del inicio y listo, ya terminamos la quinta vuelta. De esta misma forma vamos a seguir tejiendo vueltas con aumentos. Aquí vuelvo a levantar con 2 cadenas y como la vuelta que acabamos de tejer es de 3 puntos altos y un aumento, entonces la vuelta que sigue es de 4 puntos altos y un aumento. Siempre vamos a levantar, iniciando la vuelta levantamos con 2 cadenas, estas cuentan como un punto alto. Voy a tejer 3 puntos más para tener los 4 puntos altos, después que sigue el aumento. Después del aumento los 4 puntos altos, después el aumento y así me voy a ir durante toda la vuelta. Al terminar esa vuelta de 4 puntos altos y un aumento, me van a quedar en total 72 puntos altos en toda la vuelta. Y siempre vamos a cerrar con punto deslizado aquí al terminar la vuelta. Aquí se ve la línea donde estamos terminando cada vuelta, es esta de aquí. Se ve un poquito diferente aquí el acabado. Al terminar la vuelta de 4 puntos altos y un aumento, vamos a tejer otra vuelta de 5 puntos altos y un aumento. La terminamos y nos quedan 84 puntos altos en total. Después sigo con la vuelta de 6 puntos altos y un aumento y en total me quedan 96 puntos altos en toda la vuelta. Seguimos con la vuelta de 7 puntos altos, un aumento y al terminar me quedan 108 puntos en total. Después sigo con la vuelta número 10, que es la de 8 puntos altos, un aumento, la termino y me quedan 120 puntos altos en total. La termino, sigo con la vuelta 11, que es de 9 puntos altos, un aumento, termino y me quedan 132 puntos altos en total. Y la última vuelta con aumentos será la vuelta número 12. 10 puntos altos, un aumento durante toda la vuelta. Al terminar me quedarán 144 puntos altos en toda la vuelta. Vamos a tejer 12 vueltas en total, todas las que les acabo de mencionar, para poder terminar esta parte de aumentos de nuestra manta. Al terminar la fila número 12, que fue la última de 10 puntos altos y un aumento, tenemos aquí en total en toda la vuelta 144 puntos altos y esta ruedita mide aproximadamente 27 centímetros de diámetro. Ahora vamos a tejer por toda la orilla abanicos para darle una forma más bonita. Como en cada vuelta vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Esta que vamos a tejer sería la vuelta número 13. Levanto con 2 cadenas. En este mismo punto de donde salen estas 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora voy a contar 3 puntos, 1, 2, 3. En ese tercero voy a tejer un punto bajo de esta forma. Ahora voy a contar 3 puntos, 1, 2, 3. En este tercero voy a tejer puntos altos, 1, 2 y 3. 3 puntos altos en el mismo punto. Los 3 puntos altos tienen que ir en el mismo punto. Levanto con una cadena, y en ese mismo punto voy a volver a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y aquí ya tengo un abanico. Todos los abanicos que vamos a tejer siempre serán de 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, todo en el mismo punto. Ya que lo terminé voy a contar nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3 y en este tercero cierro este abanico con un punto bajo. Y así es como nos va a quedar. Ahora, para tejer el siguiente abanico, lo mismo. Cuento 3 puntos, 1, 2, 3. En este tercero voy a tejer un punto alto, otro punto alto y el tercero. 3 puntos altos en el mismo punto. Hago una cadena y nuevamente otros 3 puntos altos en el mismo punto. 1,
2 y 3. Para cerrar este abanico voy a contar 3 puntos, 1, 2, 3. En este tercero cierro con un punto bajo y ya tengo aquí mi segundo abanico. Así vamos a seguir tejiendo durante toda la vuelta. Después del punto bajo sigue el abanico, contamos 1, 2, 3. En ese tercer punto hacemos el abanico, que será de 3 puntos altos en el mismo punto. Recuerden que el abanico es en el mismo punto. 3 puntos altos, una cadena y nuevamente 3 puntos altos en ese mismo punto. 1, 2, 3. Termino mi abanico, lo voy a cerrar con un punto bajo en el tercer punto. Cuento 1, 2, 3. En ese tercero hago el punto bajo y listo. Después del punto bajo cuento 3 puntos y hago otro abanico y así voy a tejer durante toda la vuelta. Estoy por terminar la vuelta número 13, que es nuestra primera vuelta con abanicos, y aquí para finalizar haremos lo siguiente. Aquí ya tejí mi último abanico, lo cerré con un punto bajo. Ahora aquí, si recuerdan, al inicio solamente hicimos 3 puntos bajos. Vamos a terminar el último abanico en ese punto. Aquí nos sobran exactamente 1, 2 puntos y el tercero sería el primero, donde comenzamos con las 2 cadenas. Ahí vamos a tejer 3 puntos altos. Los terminamos, hacemos una cadena y cerramos con punto deslizado en la segunda cadena que hicimos al inicio. Y de esta forma terminamos la vuelta y aquí nos queda un abanico igual que los demás. Ahora vamos a tejer otra vuelta con abanicos, que sería la vuelta 14. Aquí donde terminé voy a levantar solamente con una cadena. En cada punto bajo que hicimos, cada punto bajo que está entre cada abanico, ahí vamos a tejer ahora los abanicos. Y en el centro de cada abanico, si recuerdan, hicimos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Bueno, en este espacio vamos a cerrar ese abanico con un punto bajo aquí. Se los voy a explicar. Aquí levanté con una cadena. Voy a tejer mi primer abanico en este punto bajo que está al centro entre cada abanico. Pongo mi gancho ahí, hago el abanico que es de 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena y otros 3 puntos altos en ese mismo punto. Termino los 3 puntos altos, voy a cerrar este abanico con un punto bajo al centro de este primer abanico que tengo aquí disponible. En este espacio que se ve aquí, ahí cierro con punto bajo y aquí queda el otro abanico al centro entre estos 2 abanicos. Después cerré aquí con un punto bajo, en el siguiente punto bajo que está aquí al centro entre cada abanico voy a tejer otro abanico, 3 puntos altos, una cadena y otros 3 puntos altos. Recuerden que todo en el mismo punto. Termino, cierro con un punto bajo aquí en el siguiente abanico, en este espacio al centro. Después continúo con otro abanico en este punto bajo, cierro con punto bajo ese abanico aquí al centro y así me voy a ir por toda la vuelta. Aquí los abanicos se ven muy bonitos, pero para que se distinga un poquito más una fila de abanicos con la siguiente, podemos hacer un cambio de color. Les voy a explicar cómo hacerlo. Es exactamente lo mismo, solamente les voy a explicar aquí cómo insertar un hilo de otro color. Aquí donde terminé la primera vuelta de abanicos, cerré con un punto deslizado. Así lo voy a dejar. Voy a cortar este hilo, voy a estirar aquí. Y en ese punto donde cerré con punto deslizado, voy a insertar mi gancho. Voy a tomar el hilo del otro color que vaya a utilizar. Lo tomo, lo paso por ese punto. Voy a tejer una cadena. Y ahora sí voy a comenzar a tejer exactamente lo mismo. Aquí en este punto bajo, un abanico, que como ya lo expliqué antes, serían
3 puntos altos, 3, una cadena y otros 3 puntos altos en el mismo abanico. Termino el abanico y lo cierro con un punto bajo al centro del siguiente abanico que tengo disponible de la vuelta anterior. Y voy a tejer todo exactamente igual, pero esto hace que se vean mejor o más marcados cada abanico. Aquí están estos dos en color azul y este aquí en amarillo. Entonces, si utilizan otro tipo de color para la vuelta del centro, vamos a tejer 3 vueltas con abanicos. Esta que hice en azul, esta en amarillo y otra en azul. Al tejer la vuelta segunda de abanicos aquí, permitirá que entre cada espacio se vea ese abanico de otro color y en la siguiente, entre cada espacio del amarillo, se verá el otro abanico y se verá un poquito mejor. He terminado la vuelta y así es como se ve. Con otro color de hilo se ven más marcados los abanicos. Y ahora voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado aquí en la primera cadena que hice al inicio de la vuelta. Hago un punto deslizado y listo. Aquí ya puedo continuar con la siguiente vuelta, que será exactamente igual que esta. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada abanico aquí en el centro y un abanico en cada punto bajo, es decir, en cada centro de... entre cada abanico, perdón. Aquí yo voy a cortar este hilo porque voy a volver a cambiar a hilo azul. Si lo están tejiendo todo de un solo color, pues aquí van a seguir tejiendo. Aquí donde cerré con punto deslizado, voy a insertar el gancho para pasar el hilo azul otra vez. Voy a tejer 1, 2 cadenas y en ese mismo punto voy a tejer otro punto alto y uno más, porque aquí tenemos que formar un abanico para que se vea todo igual, pero solamente haremos la mitad, es decir, 3 puntos altos contando las 2 cadenas. Vamos a tejer un abanico entre cada abanico, un abanico en cada punto bajo. Vamos a cerrar ese abanico en el centro de cada abanico de la vuelta anterior, igual como lo hicimos con esta fila amarilla. Y al terminar aquí, pues ya se los voy a mostrar, pero es exactamente igual. Tejer 3 puntos altos aquí y una cadena y cerraríamos la vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta y como les decía, para terminarla vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto donde iniciamos, en el mismo punto donde hicimos los primeros 3 puntos altos. Ahí vamos a tejer los últimos 3 puntos altos, una cadena y cerramos con un punto deslizado en la segunda cadena que hicimos al inicio de la vuelta. Hago mi punto deslizado, corto este hilo, estiro aquí y listo, ya terminamos nuestra manta. Esta en total mide de diámetro 31.5 centímetros aproximadamente. Y aquí donde terminamos con el último abanico, el cierre, aquí con punto deslizado, nos debe de quedar igual con un abanico para que todo se vea parejo, para que todo se vea igual. Ahora nos toca coser la cabecita del tigre justo aquí en el centro y los bracitos a los lados. Para coser la cabecita vamos a colocar la aguja lanera en este hilo. La vamos a colocar justo al centro del anillo mágico que hicimos aquí en la manta. Justo aquí al centro vamos a colocar esta parte y vamos a coser por toda la orilla. Yo voy a dejar esta parte, esta línea, no sé si se note un poco, que fue donde estuvimos cerrando cada una de las vueltas. Aquí se marca un poquito la línea. Esta la voy a dejar hacia atrás. Voy a colocar el tigre de frente aquí. Nos podemos ayudar colocando alfileres o simplemente así. Yo lo voy a dejar así. La coloco al centro, la voy a sostener con mis manos y voy a comenzar a dar puntadas. Las puntadas, como ya sabemos, las vamos a dar de lado a lado en la pieza de abajo. Que la aguja no salga hasta la parte de abajo, solamente aquí. Si ven, la aguja no atraviesa la parte de abajo para que no se vean las puntadas que vayamos a ir dando por la parte de adentro. Pero que si no les interesa que se noten las puntadas en la parte de abajo, al final esto irá así y no se notará, pues pueden dar las puntadas hasta abajo. Yo en este caso no quiero que se noten, entonces las haré así. Voy a tomar un punto aquí en la cabecita de la orilla, aquí de la orilla donde quedó un poquito abierto.
así lo voy a tomar de lado, voy a estirar y voy a ir ajustando. Ahora en la parte de la manta voy a tomar el punto de lado de esta forma. La aguja no está atravesando hasta la parte de abajo, entonces las puntadas casi no se van a notar. Aquí lo voy a estirar. Después en la cabecita tomo el siguiente punto de lado, aquí en la orilla, y voy a estirar. Y así voy a ir cosiendo por toda la orilla. Puedo dar una pasada, 2 pasadas, lo que me alcance con este hilo, para asegurar que la cabecita no se vaya a soltar. Al terminar de coser la cabecita, pasé el hilo que me sobró aquí para la parte de abajo, de adentro, y voy a hacer un pequeño nudito con la hebra de hilo azul que tengo aquí, que fue de la que nos sobró cuando iniciamos esta manta con un anillo mágico. Entonces voy a hacer unos pequeños nuditos aquí, solamente para asegurar un poquito más de que esto no se me vaya a soltar. Y después voy a esconder esta hebra de hilo pasándola entre el tejido de esta forma, sin que la aguja atraviese la parte de adentro ni la parte de afuera. Es solamente para que no se note. Así vamos a esconder todas las hebras de hilo. Doy una pasada, 2 pasadas, igual las que considere necesarias para que esta no se vaya a notar. Y una vez que ya di las pasadas suficientes, lo voy a cortar aquí y listo, ya no se nota. De la misma forma voy a esconder esta hebra de hilo y estas otras que me sobraron aquí. Al terminar de esconder las hebras de hilo, ya tenemos aquí la cabecita en nuestra manta. Y ahora por último vamos a coser los bracitos. Los vamos a colocar a la altura que más nos guste, ya sea así de lado, un poquito hacia enfrente, muy enfrente, de esta forma, como nosotros queramos. Yo los voy a colocar ligeramente inclinados, no totalmente así parejitos, un poquito aquí. Y vamos a coser de la misma forma, pero tomando ahora sí la pieza completa, es decir, aquí tengo este hilo donde termina. Aquí lo puedo coser en la parte azul o lo puedo coser directamente en la cabecita, donde yo considere que se vea mejor o donde se me haga más fácil para coser. Yo lo voy a coser aquí en la cabecita, di la primer puntada aquí y en la cabecita lo haré como lo he estado haciendo, de lado a lado. Y en la parte del brazo voy a tomar el punto completo, tomando las 2 paredes, esta de adelante y la de atrás, así completa. Voy a pasar y voy a ir ajustando, y aquí, como les digo, en la cabecita pues el punto de lado a lado. Voy a coser solamente así la parte de arriba, tomando esto así completo. Y al terminar este bracito voy a coser el otro de la misma forma y vamos a esconder las hebras de hilo que nos sobren, como ya sabemos. Al terminar de coser los bracitos ya tenemos terminada nuestra manta de tigre. En total, solo para la manta utilicé aproximadamente 50 gramos de este hilo, que es 100% algodón. Su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. Y esos 50 gramos equivalen aproximadamente a 110 metros con este tipo de hilo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.